Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, les damos los agradecimientos a todos los participantes, no solamente de Colombia, sino de los diferentes países de Latinoamérica que nos acompañan el día de hoy. Queremos dar una felicitación a todos los médicos internistas, hoy 12 de julio, natalicio de William Osler, pionero de la medicina interna. En nuestro programa de educación médica continua, hoy vamos a tener la oportunidad de exponer el tema nefritis lúpica, lecciones aprendidas en investigación en el Caribe, la cual se llevará a cabo por parte del doctor Gustavo Aroca Martínez, quien es médico internista y nefrólogo del Hospital Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá. Además, ha sido expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. En el momento es director del programa de posgrado de nefrología de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Y además con otro grupo de nefrólogos es líder, tiene un grupo líder de investigación que hace parte de estas instituciones. Le damos la bienvenida al doctor Aroca e invitamos a todos los participantes que en el chat puedan ir realizando sus preguntas, que al final se les dará las respuestas, o incluso pueden solicitar la palabra al final de las conferencias. Bienvenido, doctor Gustavo Aroca. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Francisco López. Un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Nefrología, a la Junta Directiva, por esta invitación. Me uno a la felicitación a todos por ser hoy un día memorable, el Día del Internista. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a revisar algunos aspectos a nuestra fecha actual, el mes de julio del año 2022. Y básicamente voy a enfocar la charla en qué pasa con la nefritis lúpica, cuál es la contribución genética actual, así como el grado de la disregulación inmunológica. Vamos a revisar pues algunos aspectos epidemiológicos, sobre todo pues centrados en nuestra región latinoamericana. Vamos a revisar los cambios actuales que ha tenido la biopsia renal, los aspectos pues de pronóstico, de tratamiento. También nos vamos a enfocar un poco pues, en las nuevas drogas que ha aprobado recientemente la FDA y la Unión Europea. Y vamos a revisar también un poco qué estamos nosotros haciendo y cómo va la investigación en nefritis lúpica en la región Caribe colombiana. Entonces, el lupus eritematoso sistémico pues, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica y es una enfermedad multisistémica. Y que es una enfermedad que se caracteriza, en primer lugar, porque existe una pérdida de la tolerancia a la respuesta pues, inmune. Y muchos factores pueden desencadenar pues, un brote lúpico. Dentro de ellos, pues situaciones como las infecciones son muy comunes. Por ejemplo, ahora en esta época de COVID hemos visto muchos casos que de nuevo han iniciado con lupus, casos incidentes, pero también hemos visto muchas recaídas. En el lupus eritematoso sistémico existe una amplificación de la respuesta inmune que va a llevar esto a la producción de las interleuquinas, al daño en la célula plasmática, y se van a comprometer distintos órganos, entre ellos pues el riñón. Y dentro de estos factores pues desencadenantes en esta respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta que nos habla de la fisiopatología y de la patogénesis de la enfermedad, va a haber una producción de autoanticuerpos. O sea, hay un autoataque que va dirigido en contra de las células o de los antígenos nucleares y se van a depositar entonces estos complejos inmunes a lo largo de las arterias
especialmente en el riñón. Por un lado, entonces, nosotros tenemos que existen factores ambientales que pueden desencadenar o contribuyen a la enfermedad. Dentro de estos factores ambientales se encuentran pues la alta exposición a la luz solar y además de esto los fenómenos infecciosos. De tal manera que esto va a llevar a que por un lado se estén produciendo antígenos, anticuerpos complejos inmunes. Y nosotros hablamos en primer lugar de que hay una pérdida de la tolerancia. Es decir, que estos complejos inmunes se producen de una manera tan rápida que no van a ser removidos en un tiempo adecuado. Y esta autoinmunidad, que también la llamamos inmunidad adaptativa en las células B, las células T, los autoanticuerpos, va a llevar a la producción de estos complejos inmunes y al brote lúpico. Lo regular va a producir un daño si no es tratada la enfermedad de manera adecuada o si se suspende el tratamiento a la nefritis lúpica o al daño cerebral o al daño cardíaco. Pero por el otro lado, hoy en día se han identificado genes que aumentan la susceptibilidad de la nefritis lúpica. Hay más de 80 genes que se han estudiado. Nosotros hemos venido estudiando también algunos de estos genes, vamos a mostrar más tarde. Pero dentro de esta carga genética hay algunos que son o aumentan la susceptibilidad en lupus y en nefritis lúpica se han identificado algunos como los ApoL1 que son las apolipoproteínas E1, L1 con los factores de receptores de necrosis tubular. Y estas modificaciones genéticas son las que van a producir. Por el otro lado, hay algunos genes, como los que vemos subrayados en la mitad del cuadro, como los HLA-DR, que son, o los HLA o los DR11, que son protectores, mientras que hay algunos otros, como los HLA-DR15, por ejemplo, o los HLA-DR3, que son inductores, es decir, van a aumentar el riesgo de la enfermedad. Esto se está estudiando. Bueno, epidemiológicamente, ¿qué pasa con la nefritis lúpica? En primer lugar, el lupus eritematoso sistémico puede afectar entre el 40 y el 70% de las personas que lo padecen, sobre todo pues en regiones pobres como las nuestras. Pero también existe una mayor susceptibilidad en los afroamericanos y en la raza latina cuando se comparan con los blancos. Es una enfermedad que es más frecuente pues en las mujeres. En segundo lugar, cuando aparece la nefritis lúpica casi siempre aparece tempranamente, es decir, muchos pacientes incidentes o que tienen de nuevo lupus debutan con nefritis lúpica. Y casi que el 95% de las personas que tienen lupus, cuando hay compromiso renal, esta aparece en los primeros 5 años. El 3% restante van a aparecer en el curso de 10 años. Por el otro lado, hoy en día la sobrevida en los países desarrollados ha mejorado mucho. La tasa de sobrevida es mayor al 88%. Esto no está ocurriendo pues en nuestro medio. ¿Por qué es importante reconocer a la nefritis lúpica bajo el punto de vista epidemiológico? Y este es un estudio pues muy interesante en el cual compara distintas poblaciones de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de 10 centros importantes de allá, de Europa y de Asia, con los centros latinos. Y vemos que en estas poblaciones, más de 40.000 pacientes estudiados, la nefritis lúpica apenas ocurre en el 10%, mientras que cuando nosotros miramos los centros latinos, y ahora se están estudiando muchos centros latinos, sobre todo con el estudio GLADEL, casi que el 38%, o sea que
es mucho más frecuente pues en la raza latina. Existen distintos registros de cuál es la distribución de las biopsias renales. Uno de estos registros es el registro uruguayo, que es un registro que lo han llevado pues muy bien, y han encontrado que la nefritis lúpica en el Uruguay es más o menos el 40%. Otro registro importante es el registro Pernambuco, que está pues, en el Brasil, pero también la nefritis lúpica es de las más frecuentes. Nosotros hemos venido estudiando desde el año 2008 los pacientes de la región Caribe colombiana y hemos encontrado que en nuestro medio, pues la nefritis lúpica es la causa más importante e incluso por encima de la enfermedad glomerular primaria. Por el otro lado, es importante que entre más temprano aparezca la nefritis lúpica como tal, el pronóstico va a ser pues más reservado. Bueno, una vez que ya se identifica y el clínico o el médico general o el internista o el nefrólogo o el reumatólogo dice, este paciente tiene una nefritis lúpica y tiene una nefritis lúpica porque tiene más de 500 miligramos de proteína en orina de 24 horas o en una muestra parcial de relación proteína-creatinina, o tiene un sedimento urinario activo, o hematuria, leucocituria, cilindruria, que es lo que a veces llamamos sedimento telescopado, o aparece con un deterioro inexplicado de la función renal. Ese paciente debe ir a una biopsia, y esta biopsia tiene que tener algunas características clínicas, como son más de 10 glomérulos, debe ser examinada tanto para microscopía de luz, inmunofluorescencia y de ser posible microscopía electrónica. Debe tener descritas los índices de actividad y de cronicidad que van a ayudar al tratamiento, pero además de esto deben ser descritas las alteraciones vasculares, las alteraciones intersticiales. Asimismo, muchos pacientes o en muchos centros, ya varios de Latinoamérica, ya tienen indicada la rebiopsia renal, incluso por protocolo. ¿Cuándo estaría indicada una rebiopsia renal? Cuando hay un aumento o la reaparición de una proteinuria o un sedimento activo, y sobre todo si era un paciente que tenía una clase no proliferativa. Otro es que ese paciente tenga un deterioro o un aumento de la creatinina que sea refractario al tratamiento. Y después de 6 veces o entre 6 veces y un año no está respondiendo al tratamiento, es mejor rebiopsiar al paciente. Cuando tengamos sospecha de una nefropatía no relacionada con lupus o cuando tengamos incertidumbre de cuánto seguir con el tratamiento. Nosotros hemos venido chequeando y tenemos algunas publicaciones de cortes de rebiopsia renal en una serie de casos y hemos visto como dato importante que en muchas ocasiones pacientes que tenían clases no proliferativas migran a clases proliferativas o que tenían una membranosa, por ejemplo, después aparecen con una clase proliferativa. Entonces, la utilidad de la rebiopsia es muy importante. ¿Y cómo se clasifica la nefritis lúpica de acuerdo a los datos de la biopsia renal? ¿Para qué es que nos sirve la biopsia renal? Porque de pronto hay muchos clínicos que dicen, no, no es necesario hacer biopsia renal en los pacientes con nefritis lúpica. Puede ser tratada la enfermedad. Sin embargo, la biopsia renal es la brújula. Si no tenemos una biopsia es como si estuviéramos en el mar sin una brújula. O sea, no sabemos exactamente para dónde vamos. Y ustedes se fijan que los distintos patrones de lesiones glomerulares que tenemos, puede haber hipercelularidad mesangial, hipercelularidad endocapilar, podemos encontrar presencia de medias lunas fibrosas, medias lunas fibrocelulares, y las características del patrón Full House con todas las
que aparecen en la inmunofluorescencia, especialmente la IgG, la C1Q o incluso la IgA. ¿Cómo clasificamos la nefritis lúpica? La última clasificación, que es la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología, que reúne todas las sociedades del mundo, junto con la Sociedad de Patólogos Renales, fue descrita en el año 2018 y clasifica en 5 grandes grupos, eh, siendo la clase 1 y la clase 2 grupos no proliferativos y dando especial importancia a la clase 3 y 4 o la clase 5. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada una, como vamos a ver, va a tener un abordaje de diagnóstico y de pronóstico distinto. Esta clasificación fue recientemente revisada y se hicieron algunos cambios a esta clasificación. Básicamente, la terminología cambió para tratar de simplificar y mejorar pues la claridad. Y por el otro lado, se hizo rutinario el esquema del score semicuantitativo y sobre todo se hizo mucho énfasis en determinar las lesiones vasculares. La clasificación inicial no consideraba el túbulo intersticio y las lesiones vasculares. Entonces, esta describe y nos da un score tanto de actividad que va hasta 24 como de cronicidad que va hasta 12, que nos indica el valor pronóstico. Entonces, estos índices de actividad y cronicidad que son sumados dependiendo pues del puntaje que va sumando pues el nefropatólogo, él va contabilizando, nos van a dar en la ruta o la vía para dar el tratamiento. En la clase 1 y en la clase 2, pues no hubo muchos cambios pues que se recomendaron, pero en la clase 3 y en la clase 4 sí se recomendó hacer énfasis, por ejemplo, en la proliferación endocapilar se reemplaza por hipercelularidad endocapilar o el número de las crecentes en el conteo total, tanto de fibrocelulares como celulares y fibrosas, o si es una matriz fibrosa. Y se elimina la clasificación global y segmentaria que antes conocíamos. Y también se indica si hay presencia o hay ausencia de lesiones o de fibrosis intersticial. La clase 5 no tuvo muchos cambios y los índices de actividad y cronicidad sí fueron reclasificados, separando, por ejemplo, el índice de actividad, la necrosis fibrinoide de la cariorrexis y dándole importancia a las fibrocelulares. Por el otro lado, también esta nueva clasificación hace énfasis en buscar un 5% de casos que son aquellos pacientes que pudieran tener o un 3% de casos o una podocitopatía lúpica o una microangiopatía trombótica. Por ejemplo, la podocitopatía lúpica, que antes no era muy reconocida, a veces puede tener que llegó un paciente que está con un síndrome nefrótico, con una proteinuria importante, y este paciente, la biopsia, el patólogo nos dice, no, es una clase 2. Ese paciente hay que hacer la microscopía electrónica y típicamente lo que se va a ver es que más del 70% de estos depósitos están a nivel subepitelial o a nivel subendotelial. Estos serían los hallazgos característicos de una podocitopatía lúpica. Una vez que ya tenemos esta clasificación, es importante que el tratamiento de esta enfermedad es individualizado. Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros vemos al paciente, cuáles son los factores que pueden influenciar el pronóstico. Existen factores sociodemográficos y dentro de estos factores nosotros vemos de que está la edad. Cuando los pacientes debutan a temprana edad, 14 años, 15 años, o si es un paciente masculino, o si es un paciente de raza latínica,
si es un paciente de un estrato socioeconómico pobre, esto influye mucho en el tratamiento. Y ahora vamos a ver algunos estudios. Por el otro lado, ya hablamos de los aspectos genéticos. En nuestra región Caribe nosotros tenemos un gran polimorfismo que contribuye mucho también a una mayor agresividad de la enfermedad. La histopatología ya la mencionamos y los aspectos clínicos. Si el paciente debuta con un síndrome nefrótico de una proteinuria mayor de 3.5 gramos y tiene creatinina elevada o tiene una hipocomplementemia o una anemia severa o una hipertensión arterial resistente o no está haciendo una remisión en el primer año, ese paciente hay que prestarle mucha atención. Hay que seguirlo, no en el seguimiento que hacemos cada 3 o cada 4 meses, sino hay que seguirlo más de cerca, buscar la rebiopsia, como dije. Por el otro lado, también hoy en día podemos monitorear la enfermedad con títulos de anticuerpos, con citoquinas, que vamos a mirar pues más adelante lo que se tiene. Ya habíamos mencionado los predictores, hago énfasis, pacientes de sexo masculino, pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular o pacientes que tienen clases proliferativas 3 y 4 o que el tratamiento fue retrasado. Esta es una situación que se nos presenta con mucha frecuencia pues en Colombia, que los pacientes nos llegan pues muy tardíos. ¿Y cómo nosotros vamos a ver la respuesta al tratamiento? Tenemos varios guías que nos siguen, entre ellas utilizamos mucho las guías CADIGO, pero todas pues son muy similares, o las guías de la ACR, en donde un paciente puede tener una respuesta completa, que básicamente quiere decir ausencia o proteinuria menor de 250 de 300 miligramos, o una creatinina que se estabilizó. Otra situación es que podemos tener una respuesta parcial, es decir, el paciente llegó con 2 gramos de proteinuria y a los 6 meses, o entre 6 meses y un año, se redujo a la mitad o estabilizó pues la creatinina. O podemos tener una situación que es no respuesta, que ese paciente no adquirió pues remisión. Entonces, con esto, nosotros vamos a ver que a lo largo de los años 50 hasta acá, que ha ocurrido la mayor parte de los descubrimientos en el lupus y en cuanto al tratamiento, vemos que en la parte de tratamiento no ha habido muchos cambios. Así que han pasado 50 años para que últimamente ya aparezcan en las nuevas drogas que vamos a tratar de actualizar en el día de hoy. También nosotros tenemos que tener unas metas y estas metas tienen que estar dadas por qué es lo que queremos con el tratamiento. Y básicamente, nosotros queremos preservar la función a largo término del paciente. Cuando hablamos a largo término, es a 10 o a 20 o a 30 años. Estos pacientes tenemos que verlos a 30 años. Y en segundo lugar, limitar pues la enfermedad renal crónica y las complicaciones asociadas. Nosotros aquí en este cuadro a la derecha vemos cómo se pierde la función renal con la edad. Pero fíjense ustedes cómo con un simple brote lúpico la función decae. Y si ese paciente pues no es tratado, es un paciente que rápidamente va a llegar a enfermedad renal. Entonces, tenemos que tener claro que entre más rápido que nosotros podamos controlar la proteinuria o podamos tener el paciente en remisión completa, vamos a contribuir a una mejor sobrevida de la función renal. Sin embargo, es importante decir que también tenemos que llenarnos de paciencia, porque ya sabemos de que menos del 50% de los pacientes no van a adquirir remisión. Entonces tenemos que tener paciencia de que la proteinuria, si tiene una remisión parcial o si no hay remisión, entonces, y esta paciencia debemos tenerla en el curso del primer año o cuando ya inicia pues, el tratamiento de ese paciente. ¿Qué tenemos? Bueno,
En primer lugar, siempre recordar que los antimaláricos hacen parte de la piedra angular del tratamiento del paciente con nefritis lúpica. Son antiinflamatorios, llevan a menor progresión de la enfermedad, a menor incidencia de recaídas, menor mortalidad y además de esto nos ayudan a reducir la dosis cumulativa de los glucocorticoides, que por lo regular nos pasamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Aquí en este flujograma lo vemos pues las últimas guías. Si un paciente nos llega con una proteinuria mayor de 500 o un sedimento urinario activo o deterioro de la función renal, vamos a hacer una. Entonces nosotros nos vamos a ver enfrentados a 4 situaciones clínicas. ¿A qué es una nefritis lúpica no proliferativa? ¿A qué es una clase proliferativa? ¿A qué es una clase no proliferativa, pero clase 5? O en un 5% de los casos, que son un grupo de pacientes en donde están los pacientes con podocitopatía o que tienen microangiopatía trombótica, por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia, PTT o síndrome hemolítico urémico atípico o incluso un paciente que nos llegue con una necrosis tubular aguda. Es importante porque aquellos pacientes con clases no proliferativas, nosotros vamos a tratar únicamente la enfermedad extrarrenal y vamos a dar medidas protectoras. Ya dijimos la hidroxicloroquina, los ARA-2 y dosis bajas de corticoides. Pero si es un paciente que tiene una clase proliferativa con índice de actividad alto o una clase mixta o una clase 5, ese paciente va a recibir, y ahora lo vamos a ver, debe recibir, además de las medidas anteriores, drogas inmunosupresoras. Mientras que el último grupo, el tratamiento va a variar de acuerdo a la condición clínica. Entonces, nosotros tenemos que el tratamiento va a ir dirigido a aquellos pacientes con clase 3, clase 4 o clases mixtas o clase 3, 4 más 5, que es muy frecuente. Entonces, el tratamiento se divide en 2 etapas. Una primera etapa que es la etapa de inducción. Esta etapa de inducción, que puede ir de 3 meses a 6 meses, dependiendo, lo que nosotros tenemos es iniciar con dosis de metilprednisolona, que están, casi siempre nos vamos con dosis bajas, porque son iguales de efectiva que dosis altas, 0.5 gramos por 3 dosis, y seguimos con un mantenimiento oral también a dosis baja, 0.5 miligramos por kilogramo al día, dependiendo también de los índices de actividad. Recordemos que los pacientes necesitamos hacerle un SLEDAI-2CAT o un BILAC, si disponemos de esto, para mirar también cómo está el compromiso extrarrenal. Y luego de esto, nosotros tenemos pues dentro de los regímenes de inducción, disponemos en nuestro medio del mofetilmicofenolato en dosis de 2 a 3 gramos, que lo vamos a dar durante los primeros 6 meses, o la ciclofosfamida en un esquema que utilizamos que casi siempre es el Euroloop, que son 500 miligramos de ciclofosfamida cada 15 días durante 3 meses. Seguimos con la hidroxicloroquina. Entonces, ese paciente lo vamos a seguir en esta etapa de inducción por 3 a 6 meses. Si es un paciente que está estable y adquirió una remisión completa o parcial, vamos al cuadro de la derecha, es un paciente que va a tener, ya entra al tratamiento de mantenimiento. Y dentro del tratamiento de mantenimiento tenemos en nuestro medio el micofenolato o tenemos la aspina. Y ir parando, hacer el taper o la reducción progresiva de la dosis de los corticoides, cual se hace bajando una tableta pues, renal hasta llegar pues, a una dosis entre 5 y 10 miligramos. Entonces, luego que hacemos este mantenimiento, que es un seguimiento de 12 a 18 meses, si ese paciente está en remisión completa, ya después de que pasen 3 años, podemos considerar ir parando poco a poco la inmunosupresión.
Pero si ese paciente está en remisión parcial, debe continuar con su tratamiento mínimo por 5 años. O si está empeorando, considerar pues hacer la rebiopsia. Por el otro lado, en el lado izquierdo vamos a tener un grupo de pacientes que no están respondiendo pues al tratamiento. Entonces nosotros tenemos que cambiar pues el tratamiento. Tenemos pues la terapia multitarget o tenemos pues en nuestro medio el rituximab. Y recientemente se han incorporado otras drogas. Entonces, es importante saber que la definición usual de esa remisión parcial pues incluye una proteinuria menor a 0.5 gramos al día. Y hay dos grandes estudios, que son el estudio Eurolupus y el Maintain, en el cual se siguieron pacientes y en el cual se utilizaron biomarcadores y después de 12 meses de tratamiento se vio de que la proteinuria fue uno de los que mejor predijo a largo plazo cuáles iban a ser los desenlaces renales. Entonces, la proteinuria es importante y el nivel de la proteinuria para saber cómo vamos a seguir con. Bueno, esta mayor parte de estudios ustedes los conocen, no los vamos a llevar, básicamente pues el estudio Eurolupus miró pues la superioridad de la dosis de ciclofosfamida. También posteriormente a estos estudios vinieron estudios en donde los estudios comparativos entre ciclofosfamida y micofenolato, inicialmente pues con pocos pacientes y posteriormente en el año 2009 llegó el estudio ALS, el cual tuvo un buen grupo de pacientes y donde se miró la respuesta renal y se comparó ciclofosfamida con micofenolato, encontrándose una respuesta pues adecuada a ambos medicamentos. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ver la respuesta de los pacientes de la región Caribe en micofenolato y en ciclofosfamida, encontrando pues unas respuestas similares. En cuanto a los ensayos clínicos de mantenimiento, vale la pena mencionar el estudio de Miami del doctor Gabriel Contreras, en donde él compara también pues o el estudio ALB, los estudios de Moroni, en donde hay comparación entre ciclofosfamida con azathioprina o micofenolato con azathioprina o micofenolato con azathioprina o ciclosporina, en donde la mayor parte de estos estudios han mostrado pues una respuesta renal similar. Sin embargo, pues en el grupo de los pacientes latinos parece existir una superioridad con el uso del micofenolato en el mantenimiento. También es importante mirar cómo esta remisión renal está sostenida. Y este es un estudio del grupo de Partonam, que está publicado pues, en la revista Lupus, muy importante, por eso se los traje, en donde él compara en un análisis de multivariedad cuál es la respuesta, la muerte con los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica o que están doblando la creatinina sérica. También este es otro estudio importante, publicado por el Kidney International, por el grupo del doctor De Rosa, donde ellos muestran que después de 36 meses de tratamiento y 12 meses después de completar y mirar pues la remisión o la repetición de la biopsia, en el 44% de los casos encontraron actividad en las biopsias repetidas y 11 pacientes pues con rebrote. Entonces es importante mirar pues para tratar de evitar la toxicidad exagerada en la respuesta. Este es otro estudio que ya también muchos conocen, que son las terapias multitarget, donde básicamente está el tracolimos, el micofenolato, la ciclofosfamida, y donde se compara con la ciclofosfamida IV y se ve una respuesta mejor cuando se utiliza la terapia pues, multitarget a lo largo de 24 semanas. Esto pues también ha sido muy discutido.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos últimamente? Últimamente el enfoque ha estado dado sobre las células B y especialmente por los anti-CD20. Entonces, inicialmente vino pues el rituximab y últimamente el obinutuzumab en el estudio Nobility, pero además de eso, también el belimumab, que es una terapia anti-BLyS, tratando de disminuir o de impactar las células B para de esta manera evitar pues la producción de las interleuquinas y la producción de los complejos inmunes. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el rituximab, esta es una revisión que no es sistemática, pero que de todas maneras pues incluye muchos de los tratamientos. En términos generales, el rituximab ha tenido controversias en el tipo pues de respuesta o en el no tipo de respuesta. Sin embargo, pues una droga que la tenemos eh, dentro del arsenal. Aquí en Colombia la tenemos para cuando un paciente no nos esté. Bueno, el belimumab fue inicialmente probado pues, en pacientes con lupus eritematoso sistémicos y posteriormente los estudios han mostrado pues que podía producir una remisión completa después de las primeras dosis. Últimamente ya o anteriormente se había utilizado la ciclosporina y últimamente aparecieron otros medicamentos que se basaban en un reemplazo en el citoesqueleto de célula, tratando de prevenir la desfosforilación y tratando de llevar a que el podocito se estabilizara, o sea, y evitando de esta manera el daño tisular. Esta droga es la voclosporina. Y las pruebas iniciales fueron los estudios, inicialmente el estudio Aureum, que fue un estudio pues eh, eh, a 8 semanas con pocos pacientes, y después vinieron los estudios de fase 2, el Aura, ya con 265 pacientes, y posteriormente los estudios de fase 3, que son el estudio Aurora. O sea, en total, entre el Aura y el Aurora fueron más, casi 600 pacientes, 534 pacientes que fueron manejados, y esto fue publicado por el grupo del doctor Brad Robin en el Congreso tanto de la Sociedad Americana de Reumatología como de Nefrología, y en donde hicieron la comparación entre ambos grupos de tratamiento, Aurora y Aura, encontrándose que la respuesta renal fue una respuesta satisfactoria, así como parcial, respuesta parcial, y el tiempo en el cual se encontró esto comparado pues, con el control o el tratamiento estándar, llevando a la conclusión eh, de que este riesgo-beneficio confirmado en el tratamiento puede ser parte del estándar del tratamiento. Y es por esto que la FDA recientemente, y ya nos lo dijeron en el Congreso del año 2021, en el cual además de que nosotros disponemos del micofenolato, si podemos tener la posibilidad de iniciar pues, los tratamientos con estos nuevos medicamentos. Recientemente también en un estudio en el cual tuvimos oportunidad de participar, el estudio Nobility, se vio eh, eh, cuál ha sido la respuesta a la obinutuzumab en artritis lúpica clase 3 y 4. El obinutuzumab, pues, es una droga pues ya más avanzada, es un anti-CD20 humanizado, una droga que comparado, por ejemplo, con el rituximab, que tiene un proceso de glicoingeniería que lo hacen ser menos tóxico, pero además de esto, de tener una respuesta de depresión de las células B mucho mayor que el rituximab. Y este primer estudio que fue llevado por el Congreso Americano de Reumatología y de Nefrología mostró eso,
de que el obinutuzumab, cuando se comparó con el placebo, la respuesta renal y la respuesta de depresión eh, fue mucho mayor con el uso del obinutuzumab. Es una droga que probablemente va a ser también aprobada por la FDA. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, en primer lugar, que disponemos de nuevos medicamentos para tratar a aquellos pacientes activos y más agresivos. En segundo lugar, que la respuesta va a ser mejor de los pacientes. O sea, vamos a tener una mejor respuesta en la preservación de la función renal. Sin embargo, nosotros en nuestro medio todavía estamos pues en muchos dilemas. Es decir, nosotros podríamos tratar a todos los pacientes que tienen una historia de inmunosupresión colocando berilumab o voclosporina, pero ¿qué droga usar? ¿A quién va a beneficiar? O sea que todavía hacen falta muchos estudios de biomarcadores y genéticos que nos van a demostrar en el futuro esto. Por otro lado, si bien agregarlo es seguro, no existen datos a largo plazo, pero ya hay muchos estudios que se están estudiando estas drogas a largo plazo. Y estos medicamentos son costosos y en nuestro medio todavía es una barrera. Sin embargo, pues son drogas que están ahí y junto con estos grupos nuevos de drogas que estamos viendo, pues en la gráfica y los distintos estudios, el estudio caseta R, por ejemplo, tiene, está identificando una inmunoproteasa, o los estudios de secukinumab, o los estudios de anifrolumab, que lo que estamos viendo es un arsenal de medicamentos nuevos que nosotros que de una u otra manera van a tratar de frenar o de bloquear pues todo esta gran carga fisiopatológica sobre los linfocitos o sobre pues toda la parte de la citoquina. O sea que vienen más drogas y protocolos que actualmente están en ensayos clínicos y estamos participando de algunos de ellos. Bueno, ¿cómo estamos en la región Caribe? ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos? En el año 2005, pues con el grupo de aquí de Clínica de la Costa y varios de los nefrólogos del Caribe, ellos el doctor Conde y muchos, el doctor Barros, el doctor Andrés Cadena Bonfanti, nos dábamos cuenta de que nos preocupaba porque a las unidades renales llegaban muchos pacientes con diagnóstico de lupus y que la enfermedad prácticamente llevaba que rápidamente. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue comenzar a hacer como un registro de esos casos y nos dimos cuenta de que la enfermedad era muy frecuente. Y revisamos algunas características clínicas de nuestros pacientes. Entonces, también nos damos cuenta de que muchos de los pacientes eran jóvenes que venían de poblaciones muy pobres y que principalmente las clases 3 y 4 proliferativas eran las que estaban más impactando. Entonces nosotros comenzamos pues a hacer el registro de los pacientes, comenzamos a hacer un modelo de trabajo inicialmente con georreferenciación, nos centramos un poco también en tratar de llevar un modelo renal que pudiera permitirnos, con un equipo multidisciplinario, donde estuviera el psicólogo, la nutricionista, la trabajadora social, buscar a esos pacientes tan pobres porque veíamos muchas barreras de acceso. Era difícil conseguir una cita con un reumatólogo, un internista, un nefrólogo, y por el otro lado, estos seguimiento o avance en el tiempo con tantos pacientes nos sirvió para ver cómo estaba pues la situación en las distintas ciudades. Por ejemplo, esta es la ciudad de Barranquilla, ustedes en la parte de abajo, aquí los azules son mujeres, los rojitos son hombres, entonces vemos que impacta a los estratos socioeconómicos más bajos y que había muchos factores. Entonces nos comenzamos a centrar pues, un poquito sobre esta población, buscando la manera de cómo llegar a ellos, cómo ayudarlos para hacer sus tratamientos. De la mano de eso, también con el grupo de inmunogenética de la Universidad del Norte y de la Universidad
Simón Bolívar, con los estudiantes de maestría y de doctorado en genética, comenzamos a ver de que había una asociación en los polimorfismos de los pacientes con distintas clases de nefritis lúpica. Por ejemplo, este estudio mostró que la presencia de los HLA-07 y C07 eran factores predisponentes, pero también otros polimorfismos o datos encontrados mostraban pues características similares. También se comenzaron a estudiar pues los tríos maternos y paternos en donde se tomaban muestras, porque veíamos que la enfermedad se podía expresar en abuelos, madres e hijos. Y comenzamos a mirar también algunas variantes genéticas, por ejemplo, este estudio, hecho en dúos, pues también en tríos, fue uno de los primeros estudios que se hicieron en el año 2014, también con el grupo del doctor Gerardo Quintana, y la doctora Paula Coral, y el doctor Richard Cervera, el doctor Antonio Iglesias, y de reumatólogos, se comenzaron a ver algunos anticuerpos antirribosomal que pudieran pues expresar. Recientemente, ahora hace 15 días, salió publicado pues este interesante artículo en la Revista Colombiana de Reumatología, en donde estamos mostrando la asociación de los anticuerpos anti-C1 adinoponectina y, y el genotipo HLA2 en pacientes colombianos con nefritis lúpica. No me quedó muy bien pues la diapositiva, pero básicamente lo que se está viendo fue una gran tendencia entre la asociación entre la positividad de los anti-C1Q y la expresión por los HLA de los DRB1. O sea que hay una correlación positiva entre estos anti-C1Q, y esto fue correlacionado con los índices de actividad en la biopsia renal. También recientemente se han estudiado pues las citoquinas, las quimoquinas, en un trabajo pues interesante. También se han estudiado los TWIC con el grupo del doctor José Gómez Puerta, que actualmente pues está en Barcelona, en donde se expresan aquellos pacientes con nefritis lúpica activa con unos títulos de en TWIC mucho más elevados. Pero también hemos estado estudiando la secuenciación de los microRNA circulantes, encontrando una alta correlación, tratando de buscar pues estos biomarcadores. Y aquí en este trabajo pues interesante, ustedes ven las bolitas azules, rosaditas, verdes y amarillas, que básicamente expresan las clases proliferativas versus clases no proliferativas o clase 5, e indudablemente pues aquellos pacientes con las clases más proliferativas son los que muestran un patrón más abundante. O sea que este es un biomarcador que en un momento dado, por ejemplo, si uno no dispone después de una biopsia, y en estos mapas, hacen estos jóvenes, pues son jóvenes con doctorados en biomolecular o en genética, que están en nuestro grupo de investigación, como el doctor Elkin Navarro, el doctor Lisandro Pacheco. Ellos hacen pues los mapeos, hacen las interacciones, hacen las correlaciones. Y de aquí están naciendo cosas interesantes. Hay varios trabajos pues, que se han venido publicando en el tema de las citoquinas como potenciales biomarcadores, y en todo el mundo cada vez tienen más importancia. Y es que los aspectos epigenéticos y post-translacionales de modificaciones del lupus son quizás los que nos van a dar pues la respuesta. Ya nosotros sabemos que nuestros pacientes, por ejemplo, en esta primera serie, en los primeros años, vimos de que aquellos pacientes que tenían clase 4, que llegaban con síndrome nefrótico, que llegaban con anemia, con mucha proteinuria, clase 3 y 4, o más jóvenes, fueron aquellos pacientes los que fueron más, no les fue muy bien con esto. O sea, proteinuria en rango nefrótico, nefritis lúpica clase 4. Entonces, estuvieron asociados a una falla terapéutica, y esa falla terapéutica al comienzo era más alta. Actualmente hemos mejorado, estamos también chequeando por qué se mueren nuestros pacientes.
pacientes y vemos que la causa más frecuente de la muerte es la sepsis, pero muy seguida de cerca por la insuficiencia renal o muertes de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Incluso hemos tenido pues, algunos casos recientes de microangiopatía trombótica. Últimamente nosotros estamos trabajando con el grupo de la Corte de Gladel, que es el grupo de estudio latinoamericano del lupus, encabezado por el doctor Bernardo Pons Ethel, en donde estamos siguiendo ya casi 1000 pacientes con lupus que se subdividen en 3 grandes grupos que son casos sin nefritis lúpica, casos con nefritis lúpica diagnosticada pero inactiva, casos con nefritis lúpica prevalente y activa o casos incidentes de novo, comparados con personas sanas. A este grupo ya nosotros estamos en la visita 4, que viene siendo casi que la visita a los 2 años. Hemos venido midiendo los biomarcadores, tanto séricos como urinarios, que están acá expresados, pero además de esto, los transcriptomas de RNA. Y fíjense ustedes cómo en este grupo, pues, inicial de pacientes, que están divididos en 3 clústeres, vemos que es un grupo multivariado, porque está en toda Latinoamérica, en donde hay caucásicos, hay blancos, pero quizá es el grupo que tiene el mayor número de pacientes mestizos. Y casi nosotros hemos aportado 70 pacientes para este estudio GLADEL. Entonces vemos las características clínicas, pero también las características de la enfermedad, cuántos llegaron con pericarditis, cuántos tenían proteinuria, cuántos hicieron pues convulsiones, cuántos hicieron mononeuritis o neuropatía, o cuántos pacientes hacían anemia hemolítica. Y este trabajo es un trabajo pues, que ya está siendo publicado. Ahora vamos a llevar al Congreso de la Asociación Americana de Reumatología y de Nefrología, ahora en noviembre, los resultados de este estudio. Hemos generado pues, un modelo de gestión con un manejo integral del paciente, dividiendo el modelo en 3 fases, una fase 1 que es una descripción del paciente, la fase diagnóstica y la fase del manejo interdisciplinario, tratando los aspectos de rehabilitación social. Este modelo nos ha permitido mejorar también un poco. Pero nosotros tenemos algunas recomendaciones finales. El micofenolato asociado con ciclofosfamida en dosis baja tiene igual efectividad para la inducción. Entonces es importante dejar este mensaje claro. No necesitamos utilizar dosis altas de ciclofosfamida, porque la ciclofosfamida se asocia a más infecciones y a más efectos colaterales, sobre todo en las mujeres jóvenes. En periodos largos, el micofenolato puede que no sea tan bueno como la ciclofosfamida en grupos europeos o americanos en preservar la función renal. Sin embargo, en nuestro medio hay algunos indicios que nos indican que puede ser igual de bueno. Bajas dosis y altas dosis de ciclofosfamida son iguales de efectivas en periodos largos de tiempo. Sin embargo, las dosis bajas cuentan con menores efectos adversos. Micofenolato sería el medicamento de elección para nuestros pacientes colombianos, pacientes que tengan también contraindicaciones. Para el tratamiento de mantenimiento, la azathioprina podía ser usada dependiendo de los requerimientos. Sin embargo, el micofenolato es una droga que es de elección. La región Caribe nuestra tiene una carga muy alta de la enfermedad. Una de las cargas que diríamos, a veces nos impresionamos del número de los pacientes que diariamente nos llegan, y estamos hablando de pacientes que llegan de La Guajira, que llegan de Magdalena y de regiones muy pobres. Necesitamos focalizarnos en estos aspectos territoriales, hacer estudios epidemiológicos, necesitamos registrar a los pacientes. Nosotros pensamos que hay un alto número de pacientes que están por ahí, que no están tratados, que no son subdiagnosticados. Debemos hacer énfasis en llevar estas guías clínicas, fomentar la aplicación en todas las regiones, en las ciudades pequeñas,
los médicos de atención primaria. Tenemos que articular estrategias comunes, pero lo más importante, tenemos que unir la atención con la investigación, sobre todo de los aspectos genéticos, epigenéticos, la toxicidad, los aspectos sociales. Últimamente estamos enfocados en esto, en desarrollar un trabajo o un macro trabajo en donde todos están pues invitados a participar desde el centro de investigaciones, del grupo de investigación en nefrología, con otro nodo que se llama Audacia y en red, para tratar de desarrollar un sistema de inteligencia artificial que integre la data biológica a múltiples escalas para poder de esta manera reproducir los distintos estados cualitativos de la inflamación crónica. Y para eso se está empleando pues el modelo del lupus. De pronto aquí vamos a encontrar muchas de las respuestas en la inteligencia artificial, de tal manera que podamos chequear cuáles son los aspectos ambientales. ¿Qué tanto el ambiente está impactando la contaminación del agua en esa respuesta? ¿O qué ocurre con los aspectos genéticos? ¿Y cómo podemos prevenir y tratar de reparar estos mecanismos fisiopatológicos para tratar de que estos pacientes pues, no lleguen o no sigan llegando? O sea, el reto que nosotros tenemos es ver cómo vamos a articular dinámicamente las diferentes estructuras biológicas en las distintas escalas que emerjan las heterogéneas manifestaciones. Vamos a partir ahora con el grupo encabezado por el Navarro y por todos el doctorado de genética y se está viendo con distintos grupos, hacer redes, en donde vamos a ir de las moléculas a las manifestaciones clínicas, tratando de buscar pues respuestas y de generar investigación en nuestro medio. Necesitamos también llevar el registro desde el grupo de la Asociación Colombiana de Nefrología de Enfermedad Glomerular. Afortunadamente conseguimos un patrocinio ahora que nos va a permitir, esto lo vamos a mostrar ahora un poco mejor durante el Congreso del mes de septiembre, que están todos invitados pues, en la ciudad de Cartagena. Necesitamos estudiar también las etnias y mirar pues cómo se comporta la enfermedad pues, en las distintas poblaciones, en las distintas etnias. Bueno, muchas gracias a todos.